Bienvenidos a la hora de invertir. Hoy me complace entonces acompañarme de esta talentosísima y querida amiga Vanessa Castillo, la doctora Gracias. Vanessa Castillo, de la Escuela de Estilo de Vida, con quien comparto no solamente amistad, sino también el privilegio de trabajar con ella en el desarrollo de contenidos de esta escuela. Bienvenida, mi querida Vanessa. Muchas gracias, Santi, por la bienvenida y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, vamos entonces a compartir los próximos minutos para de alguna manera disfrutar del contenido del primer artículo que Vanessa tiene en la Escuela de Estilo de Vida en el blog de Yo Invierto, que habla de nuestra responsabilidad en la descendencia. Mi querida Vanessa, ¿nos puedes contar un poco tu intención detrás de este bellísimo artículo que escribiste para el blog? Claro. Lo que quiero traer al tema, lo que quiero traer a la mesa, es justamente poder entender que nuestro estilo de vida no solamente puede tener efectos a nivel nuestro, a nivel de cómo me veo, a nivel de cómo me siento, sino que esto puede ser transmisible a nuestra descendencia a través de una ciencia que podemos decir que es bastante nueva, que se llama la epigenética. Podemos entender cómo lo que yo hago puede de alguna manera ser transmitido a mi descendencia y tener un efecto a largo plazo, inclusive transgeneracional. Transgeneracional, o sea, de alguna manera, y así bien lo dices en tu artículo, y esto es algo completamente nuevo para la mayoría de las personas que podemos estar atendiendo aquí a las horas de invertir y sobre todo en una clase de una doctora tan bella como tú, que tiene que ver justamente con el tema de, siempre hemos considerado, ¿verdad?, que venimos de fábrica de la manera que venimos. Es decir, somos producto de los genes, de la combinación de los genes de nuestro padre y de nuestra madre. Y bueno, y de allí pues no tenemos más nada que hacer. O sea, si vamos a ser gordos es porque vinimos a ser gordos, porque mi mamá es gorda, mi papá es gordo, o si vinimos entonces a tener dolores de huesos porque mi mamá, mi abuela materna han tenido siempre dolores de huesos. Pero en tu artículo tú dejas entrever que eso no necesariamente es No así. necesariamente es así. Y cada vez tenemos más comprobaciones científicas de que somos el resultado efectivamente de la combinación de los genes de nuestros padres y nuestras madres, pero que ese código duro va a representar más o menos un 30% de lo que somos. El resto, es decir, el 70%, está relacionado con qué hago yo en mi día a día, en qué creo, cómo me alimento, cómo duermo, cómo pienso, qué autoconcepto tengo de mí mismo, qué concepto tengo de la vida, del otro, etc. Y se han empezado a realizar una serie de estudios y se ha visto que los genes en verdad no son algo definido. Los genes son como switches que se encienden o se apagan dependiendo de la necesidad y del estilo de vida que tengan las personas. Y lo que justamente se está estudiando ahora es qué mecanismos producen esa activación o esa inactivación. ¿Por qué? Porque hay genes fabulosos que nosotros queremos tener activos, como el gen de la longevidad, el gen de metabolizar bien cierto tipo de alimentos, pero hay genes que queremos silenciar, como los genes de las alergias, los genes que producen cáncer, que también están determinados y que ya están ubicados en nuestro cuerpo, en nuestra anatomía, pero que su activación o desactivación dependerá de lo que yo hago en mi día a día. Entonces empezamos a hablar justamente de la epigenética, y epi significa por encima y genética, bueno, es la genética, el estudio de los genes. Entonces lo que explica la epigenética es que puede existir un control por encima de los genes con la finalidad de activarlos o desactivarlos en pro de la salud del ser humano. O sea, de alguna manera, disculpa que te interrumpa, de alguna ¿Ya? manera tenemos la capacidad como seres humanos a través de nuestros hábitos, a través de nuestros hábitos en el estilo de vida, de poder activar aquellos genes que nos convienen y no activar aquellos genes que no nos convienen. Exactamente. Te voy a explicar un poquito la transcripción. La molécula Ajá. de ADN, que es esa que está así entorchadita, ella tiene Mm.
una información. Esa molécula de ADN, para que pueda expresarse, tiene que ir a un proceso. Viene una maquinaria de lectura, que es la ARN polimerasa, pero bueno, en fin. Y se tiene que dar un proceso para que ese ADN pueda ser útil. Se abre, se crea una molécula de ARN, esa molécula de ARN produce una proteína y esa proteína producirá el efecto de esa célula. Si ese proceso no se da, esa célula, ese gen, esa molécula de ADN, de ARN, pues no podrán cumplir esa función. Entonces, ¿qué pasa? Existe un mecanismo que se llama la metilación. La metilación consiste en que esa moleculita que está ahí ya está y tiene la codificación, vamos a suponer, de hidrocefalia. La hidrocefalia es esa patología donde a las personas se les pone la cabeza muy grande porque el líquido cefalorraquídeo no se drena. ¿Ok? Eso es algo que se hereda. Entonces, la hidrocefalia, está el gen que produce hidrocefalia. Nosotros no queremos que ese gen se active. Imagínate, una madre embarazada jamás querría que ese gen lo tenga su hijo, pero puede ser que ese gen sea heredable. Ahora, ¿qué podemos hacer para que no se exprese? La metilación. ¿Qué es la metilación? En la molécula de ADN, para que ella pueda ser leída, ella tiene que estar expuesta, tiene que estar desnuda. De pronto se ponen por encima unos grupos metilo, que es una molécula de carbono con 3 hidrógenos alrededor, y se adhieren a la superficie del ADN. Y una vez que están todas esas moléculas alrededor del ADN, cuando viene la máquina a leer ese ADN para producir la proteína y que la célula cumpla el efecto, pues no se puede adherir. Esa parte del ADN está cubierta. Está como si tuviese paraguas tapándola y la maquinaria no se puede adherir. Y por lo tanto, ese pedacito no se leerá y ese pedacito no se manifestará. Y te traigo precisamente este ejemplo porque se ha observado que el ácido fólico o el folato tomado en el embarazo evita las alteraciones del tubo neural en los niños. Y eso tiene años ocurriendo. Las mamás toman el ácido fólico para que no les dé ningún problema en el tubo neural a sus bebés. Pero se han estudiado ya a profundidad cuáles son los mecanismos y están implicados mecanismos epigenéticos, porque ¿sabe qué? El niño sigue heredando el gen de problemas del tubo neural, pero no se puede leer porque ese ácido fólico o ese folato actúa como ese paraguas que evita que esa porción de información de ese ADN sea leída y por ende se manifieste. Y ese niño nace con modificaciones epigenéticas. A nivel genético sigue teniendo la misma estructura, pero a nivel epigenético hay un control por encima que dice no, esto no me lo vas a leer. Y ese niño pues no lo manifestará. Perfecto, buenísima la explicación, pero Vanessa, ahora eso, como bien lo dijiste, pues tomándose una medicina, ¿verdad? Se puede entonces metilar pues esa molécula que en este caso produce la hidrocefalia. Pero ¿cómo de alguna manera, y tendremos muchas oportunidades en las próximas horas de invertir contigo para ver ejemplos concretos, pero en este momento me gustaría que nos explicaras, porque bien lo dices en tu artículo, que invito a todos a que entren entonces en la sección de blog de la página de yoinviertoenti.com para que vean no solamente este artículo de Vanessa Castillo, sino los artículos de todos los demás compañeros de la Escuela de Estilo de Vida, que cada uno de ellos tiene información valiosísima que nos puede ayudar a, entre otras cosas, a ver este tema como algo más simple, más sencillo. Danos un par de ejemplos que pudiéramos aterrizar como en qué en nuestro estilo de vida diario, cómo podríamos de alguna manera hacer que los genes de la descendencia, por ejemplo, no se activaran ciertos parámetros, por ejemplo. Ok, bueno, el que te mencioné ahorita tiene que ver con la suplementación. Lo mismo ocurre con la dieta, lo mismo ocurre con el ejercicio, lo mismo ocurre con el comportamiento. Y ahí voy a otro estudio. Hay un estudio
realizado en ratas, donde habían madres ratas muy cariñosas. Lamían a sus crías, las amamantaban, las cambiaban de nidito, tenían mucho contacto y mucho care con sus crías. Y luego habían otras ratas. Era la mamá rata. Las madres ratas, Era mamá rata. la mamá rata, que no permitía que las crías se ciñeran a la mama, no los lamían, no los cuidaban y en general tenía un comportamiento de rechazo y un comportamiento agresivo hacia sus crías. Luego, obviamente, como este experimento es precisamente para ver ese control y qué ocurre, observaron que los genes de estrés y de conductas agresivas en las ratitas que habían sido lamidas, amamantadas y cuidadas estaban todos inhibidos, estaban metilados. Mientras que de la madre agresiva, los genes no estaban metilados. Estaban con la posibilidad de activarse y de hecho ellas mostraban conductas agresivas entre ellas mismas a lo largo del tiempo y cuando se iba dando el desarrollo. Entonces, ¿por qué te traigo este ejemplo, Santi? Porque hay veces que solamente con nuestro comportamiento estamos modelando a las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo a nuestros hijos, a nuestra descendencia, sin darnos cuenta la magnitud del efecto que tiene esa caricia o ese rechazo, esa acogida o un acto agresivo. No solamente va a tener efectos a nivel de ejemplo, a nivel de conducta, a nivel de educación y a nivel de moral, va a tener también un efecto a nivel epigenético, donde nosotros podemos generar activación o desactivación de conductas agresivas, de conductas de inseguridad, de conductas del miedo en nuestros hijos, simplemente con la forma en la que los tocamos, en la que los miramos, en la que les hablamos o en el silencio, en la falta de contacto, en el rechazo y en la agresividad. Oye, qué interesante, de verdad, y estoy seguro que al igual que yo, todos quienes nos están acompañando en esta hora de Invertir con Vanessa Castillo, pues deben estar igualmente bien entusiasmados con respecto a toda esta información que a partir de ahora podemos seguir trabajando en la Escuela de Estilo de Vida con la doctora Vanessa Castillo y con todos los demás colegas, porque en esta escuela además tenemos un mix muy interesante de profesionales con un background maravilloso, ¿verdad? Porque tenemos quiroprácticos, fisioterapeutas, terapeutas de diferentes estilos, ¿verdad? Para poder justamente, entre otras cosas, entender la importancia que tiene el estilo de vida en algo tan importante como modelar algo tan necesario como el comportamiento de los hijos. O sea que yo me llevé una gran ilusión cuando leí el tema del artículo de Vanessa, porque entre otras cosas empiezo a entender por qué de alguna manera los maestros de mis hijos siempre me han dicho que mis hijos son muy cariñosos, entonces eso tiene que ser definitivamente algo que, ¿no? Entonces, claro, esa medallita me la puedo estar llevando yo, pero fíjate, de alguna manera entonces es muy interesante porque lo que podemos aprender todos los días invirtiendo en nosotros es a través del cómo podemos invertir en nuestros hijos. Y eso tiene que ver fundamentalmente, entre otras cosas, con nuestros propios hábitos. Entonces, si invertimos en nuestros hábitos, estamos invirtiendo en nuestros hijos. Por supuesto, porque nuestros hijos heredan las modificaciones epigenéticas. Ejemplo, si yo tengo genes de obesidad, y esos genes de obesidad los he combatido toda mi vida por mi estilo de vida. Y entonces he logrado producir ciertas modificaciones epigenéticas, ¿ok? Con metilaciones o fosforilaciones, porque eso es otra cosa parecida, la metilación, la fosforilación, de ciertos genes. Mis hijos heredarán los mismos genes de obesidad, pero metilados. Van a heredar ese gen silenciado. Calladito. Ahí está el gen, pero ese gen no está activo, a menos que ellos hagan cosas que reviertan el trabajo de lo que yo hice. Claro, ellos lo heredan en la condición en la que yo se los paso. O sea que es tan importante. Si ellos continúan con su estilo de vida, el gen no se tiene por qué activar, está totalmente silenciado. Pero si ellos cambian su estilo de vida, entonces ese gen dice,
Me abrieron la puerta, gracias. Claro, claro. Oye, qué interesante. Bueno, en las próximas horas de invertir, Vanessa, vamos a comprometernos para poder seguir para poder seguir ilustrando a todos quienes nos acompañan en la hora de invertir de estilo de vida, en cómo de alguna manera la responsabilidad individual de cada uno de nosotros de ir con esta información, con estas herramientas, gestionando ese estilo de vida que puede de alguna manera impactar positivamente primero como retorno en nosotros, pero fundamentalmente impactar de manera expansiva en todo nuestro entorno definitivamente, ¿no? Claro que sí, me comprometo. Bueno, entonces ya saben, con esto, bueno, les pido a todos muchísimas gracias y como ya ven, esta información es realmente valiosa. Les invitamos entonces que se suscriban aquí al canal y activen las notificaciones para que sepan cuándo la hora de invertir de estilo de vida viene para que ustedes estén muy atentos. Vanesita, como siempre, un gustazo. Igual, mi amor, un beso. Que estén bien y Beso. saludos a todas. Gracias a todos. Por cierto, el correo de Vanessa está aquí, Vanessa con Z, yoinvierto.org, y también puedes tener la red social de Vanessa que está aquí abajo, que es un poquito más larga. Tú la puedes decir también. Terapias bioenergéticas PTY. Bueno, un besote y será hasta la próxima hora de invertir. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir, porque la hora de invertir es el espacio para invertir en ti, de Yo Invierto.